Buenos días. A continuación vamos a realizar la explicación para realizar históricos en los softwares Indusoft, Ellipse, WinCC y FactoryTalk. En Ellipse, un histórico permite almacenar la variación de datos de un proceso con el tiempo, permitiendo un análisis futuro. El histórico puede ser generado de dos maneras diferentes, Continuous Way y Batches. En Continuous Way, el SCADA de Ellipse almacena datos continuamente durante la ejecución de la aplicación. En cambio, con la forma de Batches, los históricos se hacen en lotes. Con esta modalidad es necesario enviar un comando vía script para iniciar y finalizar la generación del histórico. Para una mejor explicación, se realizará una aplicación práctica de cómo realizar los históricos. Primero, ingresamos al software Ellipse. Ahora nos vamos a Archivo, Nueva aplicación, ponemos el nombre, en este caso será Históricos, y guardamos. Una vez que tenemos la pantalla, añadimos un slider. El valor del slider será asociado al histórico. Para ello necesitamos crear una tag. Entonces nos vamos al botón Organizer, seleccionamos Tags, Nueva tag, le damos el nombre, para este caso será Slider, y seleccionamos como Tag RAM y le damos clic en OK. Para crear nuestro histórico, nos vamos nuevamente al botón Organizer, seleccionamos Histórico, Nuevo, y se ha creado un nuevo histórico. Ahora seleccionamos el histórico creado para modificar todas sus propiedades. Damos doble clic y se despliega esta ventana. En esta primera ventana tenemos ciertas características que se pueden modificar, como por ejemplo el nombre, el cual define el nombre del histórico, la descripción, en la cual se puede realizar una breve descripción del objeto, el botón Análisis, que permite la visualización de datos históricos en forma gráfica, puede llamar al análisis en tiempo de ejecución a través de la función Análisis del historial. El refresh, que en este caso no se visualiza, pero en otras versiones está disponible, el cual recalcula el análisis y el SPC para el histórico. El file, que define el nombre del archivo histórico. Browse, que permite la localización o definición de un directorio para el archivo histórico. Write name, que define la frecuencia en la que se escribirán los datos en el archivo. Max record, que es el número máximo de registros que se almacenará en el archivo. El archivo histórico es rotativo, es decir, que cuando los datos superan el tamaño del archivo, los primeros registros se sustituyen. La opción Use to Write Time to Save Records permite escribir el archivo histórico desde el inicio de la ejecución de la aplicación, de acuerdo con la velocidad de escaneo definida. Hay que mantener esta opción como no marcada si se desea controlar manualmente. La opción Batch Process define el tipo de histórico como en lotes. Cuando esta opción está marcada, se crea un archivo de encabezado de extensión HDR con el mismo nombre del archivo histórico. El archivo de encabezado mantiene la información de cada lote. Y el Network Support, que permite el soporte de la red para el histórico, es decir, permite que el histórico se acceda solo para lectura por otras aplicaciones de Ellipse en la red a través de un navegador o informe de tipo análisis. Cuando se crea un histórico, se genera automáticamente la función análisis. Ellipse SCADA asocia automáticamente un objeto de análisis histórico, análisis. Este objeto tiene varias características que se pueden ajustar en tiempo de ejecución. Si damos clic en el botón Análisis, se desplegará esta ventana. En la ventana Análisis se muestra la gráfica de la función Análisis y permite mostrar en ella la configuración de las variables. Cuenta con funciones de zoom, desplazamiento e impresión, a las que se puede acceder mediante la barra de herramientas ubicada en la parte inferior de la ventana. Ahora nos vamos a la ventana de gráfico.
esta ventana se realizará la configuración de visualización de la función Analysis Graph, que tiene como opciones de modificación el left limit, que es el límite izquierdo del eje X, disponible si el gráfico es de tipo XY, el right limit, que es el límite derecho de X, disponible si el gráfico es de tipo XY, el show top ruler, que muestra una regla para el eje X en la parte superior del gráfico, show thumb ruler, que muestra una regla para el eje X en la parte inferior del gráfico. Como opciones tenemos high limit, que es el límite superior de X, low limit, el límite inferior de Y, el show left ruler, que muestra una regla en el lado izquierdo del gráfico con valores de y el show right ruler, que muestra una regla en el lado derecho del gráfico con valores de Y. La ventana Graph también dispone de otras características, como es el Auto Range, que calcula automáticamente los límites para X y Y, el Rolling Grid, que es el desplazamiento de la cuadrícula, hace que la cuadrícula de fondo se mueva mientras los valores de los gráficos se actualizan, el Text, que permite agregar un título para las reglas, el Date Time Format, que ajusta el formato de fecha y hora cuando se establece para el eje, Ruler Colors Background, que define el color de fondo de las reglas, Ruler Color Text, que define el color del texto que se mostrará en las reglas, el Graph Colors of Background, que define el color de fondo del gráfico, el Colors Grid o Axis, que define el color de la cuadrícula y del eje del gráfico, el X Grid Rows, que define el número de filas horizontales de la cuadrícula, el Y-Grid Rows, que define el número de filas verticales de la cuadrícula, y el Ruler Font, que define la fuente, el tamaño y el color de los caracteres del gráfico. Ahora nos vamos al botón Panes, en el cual se adjuntará los tags de las gráficas que queremos que se visualice en nuestro histórico. La ventana Panes permite la determinación de las etiquetas que se mostrarán en nuestro histórico, asociando cada una de ellas con una pen, que se describirá la evolución de la variable en el proceso. Esta ventana tiene varias opciones, como son Label, que permite el nombre o descripción de la pluma. Como estándar se sugiere el nombre de la etiqueta, pero se puede cambiar. Y-Axis, que es la variable que se utilizará en la coordenada Y. X-Axis, que es la variable que se utilizará en la coordenada X. También esta ventana dispone de unos iconos, los cuales representan. Este icono es la suma de otra pluma. Este agrega una marca. Este gráfico permite borrar un bolígrafo o marca. Este símbolo permite ajustar la representación de fila para la etiqueta seleccionada. Este icono permite ajustar la representación en el relleno de la etiqueta seleccionada. También permite ajustar la representación de la barra para la etiqueta seleccionada. También existe una pluma para subir y una pluma para descender. Ahora vamos a la ventana de configuración o settings. En la ventana de configuración nos permite especificar el archivo de datos que se utilizará en el análisis. Si la opción de proceso por lotes está marcada, el grupo de lotes en esta página estará disponible para la elección de lote. Esta ventana tiene algunas opciones, como son el file name, que define el nombre del archivo de fuente para la función análisis y SPC, que por lo general es .data. All batches, que selecciona la impresión de todos los lotes de los archivos. El last batch, que selecciona el último lote registrado para ser impreso. Specific batch, que selecciona un lote específico que se va a imprimir de acuerdo con la especificación de los datos de campo y valor. Dentro del histórico también se dispone de una ventana llamada consulta.
En esta ventana de consulta es posible definir un intervalo de tiempo para limitar los datos con los que se desea trabajar. Esta ventana nos permite modificar algunas opciones, como son el No Query Date, en la cual no se utiliza un filtro, es decir, que se seleccionarán todos los datos. El Time Range, que selecciona los datos dentro de un intervalo de tiempo especificado. El Newest Date, que selecciona datos de un tiempo pasado hasta ahora. Initial Date, que determina la fecha inicial del intervalo de tiempo. Initial Time, que determina la fecha final del intervalo de tiempo. Final Date, que determina la hora final del intervalo de tiempo. Final Time determina la hora final del intervalo de tiempo. Last Value define el número de unidades de tiempo de los datos más recientes. Last Unit define la unidad de tiempo de los datos más recientes. Always Load All Database Date permite cargar los datos de la base de datos. El intervalo de visualización está restringido a los valores definidos por el usuario. Como última opción tenemos la opción de impresión. La ventana de impresión permite la configuración de opciones para imprimir el análisis. El desarrollador de aplicaciones puede generar archivos de configuración de impresora, que son los archivos .ptr, cargados por el usuario en un tiempo de ejecución. Esta ventana tiene algunas características que pueden ser configuradas, como son Printer, que permite la elección de la impresora donde se desea imprimir el archivo. Load, que permite cargar los archivos de configuración. Save, que permite guardar la configuración específica. Printer, que activa la configuración de la impresora actual. Print, que comanda la impresión del análisis. Y Print to Report Title, que permite especificar un título para el informe. Ahora que ya conocemos todas las propiedades que se pueden modificar dentro de los históricos, también tenemos lo que son los trends, los cuales también nos permiten visualizar en forma gráfica el comportamiento de alguna de las tags. Para ello, nos vamos al menú y añadimos un Trend Graph y lo dibujamos en la pantalla. Se procede a la configuración de cada una de ellas. El tipo de gráfico que seleccionaremos es Trend for Data. En las propiedades avanzadas elegiremos en tiempo real y asociaremos los pens. En este caso tenemos una tag que se va incrementando de 0 a 100, que se llama contador. Le pondremos ese nombre al pen y asociaremos al eje Y con el nombre de la tag, que es contador. Una vez realizada eso, ya tenemos asociado el tag contador a nuestro trend. Ahora vamos a mandar a correr el programa para que veamos el funcionamiento. Entonces, si yo doy clic en el botón, automáticamente va a contar de 0 a 200, como podemos ver aquí en la gráfica. También hemos asociado al otro tren el valor de un slider, como podemos ver. Hay que recalcar que el software Ellipse es de licencia gratuita, por lo tanto, la mayoría de las visualizaciones sí son en tiempo real, a diferencia de lo que ya veremos en Factorytalk, que la visualización no es en tiempo real, ya que no disponemos de la licencia. Tendencias con Factorytalk. Para realizar las tendencias en Factorytalk se debe abrir el programa,
Esperamos a que se abra el programa. Creamos una nueva aplicación con el nombre de históricos. Si deseamos, añadimos una descripción y creamos. Una vez creada la aplicación, crearemos un nuevo display. En esta ventana se adjuntarán todos los objetos necesarios para la animación. En este caso nosotros crearemos un slider, un tanque y el respectivo histórico. Añadimos el tanque dentro de Libraries, Tanks, y seleccionamos un tanque y arrastramos. Lo mismo hacemos con el slider. En este caso escogeremos un slider horizontal. Ahora vamos a crear el tag. Nos vamos a Tags, clic derecho, Open, New. Seleccionamos el nombre, en este caso pondremos como tanque 1. El tipo es análogo. El valor mínimo será de 0 y el valor máximo de 100. Guardaremos esta variable en la memoria. El valor inicial será de 0 y el incremento será de 1 en 1. Aceptamos y cerramos. Ahora vamos a asociar la tag al slider. Para ello seleccionamos el slider. Debemos fijarnos que se seleccione el cursor que da la variación. Damos clic derecho, Animation, Horizontal Slider, Tags y seleccionamos la tag que hemos creado. Tanque 1. El valor mínimo es de 0, el valor máximo es de 100. Aplicamos y cerramos. Vamos también a adjuntar la tag para simular la animación de llenado de este tanque. Para ello seleccionamos el tanque, nos aseguramos que el objeto seleccionado sea la parte interna, damos clic derecho, Animation, Fill, borramos la tag que nos da por default, seleccionamos las tags y seleccionamos tanque 1. Ok. El rango será de 0 a 100. Aplicamos y cerramos. Ahora verificaremos esta primera animación. Para ello debemos guardar esta ventana. File, Save. Le ponemos el nombre de la ventana que será usuario. Guardamos. Con la opción Startup diremos que la ventana que queremos que se ejecute sea la ventana usuario. Damos clic derecho, seleccionamos Initial Graphic y seleccionamos nuestra ventana usuario. OK y mandamos a correr. Esperamos y verificamos el funcionamiento. Ahí tenemos la primera parte de la aplicación. Para añadir el tren tenemos dos maneras. Una es aquí en la barra de objetos tenemos el icono de tren, o la otra forma es en Objects, Trending, Trend, y dibujamos de acuerdo a la dimensión que necesitemos. Como todos los objetos, el tren también dispone de una ventana de propiedades. Damos doble clic y tenemos como propiedades el tren General, Display, Panes, X-Axis, Y-Axis, Common y Connection. En Display podemos cambiar el color de fondo o el color de líneas de nuestro tren. En este caso vamos a seleccionar otro color. Aplicamos y verificamos cómo el fondo de nuestro tren ha cambiado. En
el eje X podemos también variar la escala, al igual que en el eje Y. En Connections es en donde asociaremos el tag que queremos que se visualice en nuestro tren. Damos clic y seleccionamos la tag que creamos, que es tanque 1. OK. Aceptamos. Vamos a verificar el funcionamiento. Guardamos los cambios. Y ya podemos visualizar el comportamiento. Vamos a variar el slider. Y vemos cómo va variando tanto en el tren como en la animación del tanque. Para que la interfaz del usuario sea aún más amigable, se pueden añadir botones a nuestro tren, tales como mover a la derecha, mover a la izquierda, el botón final, el botón de inicio, poner pausa, etc. En este caso vamos a añadir un botón de pausa que está en Objects, Trending, Pause. Dibujamos nuestro botón, damos doble clic, aquí podemos cambiar el color, vamos a Label y ponemos Pause. Aceptamos y tenemos el botón de pause. También podemos añadir el botón que es para mover a la derecha, para mover a la izquierda. Y ya tenemos estos botones, serán los encargados del control del trending. Ahora vamos a añadir nuevas gráficas al trending. En Connections vemos otra tag. El sistema ya tiene otras tags creadas que son el tiempo, que son horas, minutos, meses, etc. En este caso añadiremos los segundos. Y en otra añadiremos un blinking fast. Ahora vamos a modificar nuestro eje Y para que no se autoescala, sino que nuestro valor vaya de 0 a 100. Aplicamos y aceptamos. Guardamos nuestra aplicación y mandamos a correr. Entonces, verificamos en donde tenemos que nuestra gráfica azul es el slider, la gráfica verde es nuestro blinking fast y la gráfica roja son los segundos. Damos clic en el desplazamiento hacia la derecha y vemos cómo la señal se desplaza hacia la izquierda y se desplaza. Damos pause. Para salir de la aplicación presionamos la tecla X. Volvemos a la ventana y entramos a la ventana de propiedades si queremos realizar algún otro cambio. Bueno, a continuación lo que les vamos a presentar es un video de entrenamiento o un video explicativo sobre cómo crear tendencias y su funcionamiento dentro del software Intuisoft Web Studio. Este software nos sirve para el diseño de HMIs para sistemas de SCADA. Nos permite tener herramientas como un Trend Control y un Trend Task, los cuales serán los que nos van a permitir generar cada uno de los puntos que vamos a graficar y mostrarlos en el HMI. Las fuentes de datos de tendencias, que más adelante se les va a explicar sobre cuáles pueden utilizar prácticamente en el programa. El toolbar de control es el que va a
permitir modificar algunos argumentos de lo que es la gráfica dentro del Trend Object. En SPC nativo para el Trend Control, este nos va a permitir graficar lo que son las partes estadísticas. Pueden ser máximos, mínimos, medias. El tren eje X, aquí lo que vamos a poder modificar es lo que se refiere al eje X o al eje Y de la gráfica. Y el modo leyenda, que nos permite modificar lo que vamos a obtener en la gráfica, cada uno de los indicadores de la misma. Como les digo, el Trend Task, la cual configurará el registro automático de datos de los valores de etiqueta. Aquí nosotros vamos a poder crear algunos tasks y asignar al Trend Object en este caso, que es el que va a mostrar cada una de las tendencias. Las principales características que ofrece este objeto de control son la visualización de varios paneles simultáneamente, soporte para diferentes fuentes de datos como tags, batch, base de datos y un archivo de texto. Estos son los que les presenté hace un momento, las fuentes de datos de las tendencias, que nomás vamos a poder graficar aquí. Las fuentes de datos, el grupo de datos, que vamos a tener un trend worksheet, son ya una base de datos. El test también son hojas de datos que pueden ser creadas en Excel o en un blog de notas con la extensión CSV. Y un database o SQL database es lo que ya nosotros vamos a generar y vamos a ingresar en el archivo del Indusoft para poder graficar. Ya, por ejemplo, aquí vemos un archivo, un trend task, una hoja de texto que puede ser ya, como les digo, un HST, un SQL, una database y un archivo de texto. Cada uno de estos podemos mandar a lo que ya es el Trend Control Object, que nos va a mostrar cada una de las imágenes. Aquí el Toolbar Control, en la parte de arriba del Trend Control Object vamos a ver lo que son cada uno de los controles que podemos tener aquí y la funcionalidad que podemos darle. Aquí podemos acceder a lo que son la barra de herramientas y habilitar o deshabilitar cada una. El SPC nativo para el Trend Control. Este, como les digo, es básicamente para obtener lo que son los máximos, mínimos, la media, la desviación estándar de cada una de las medidas que se está obteniendo aquí en el Trend Control. Y la parte de la leyenda, abajo del Trend Control nosotros vamos a tener cada una de lo que vamos a ver, si son etiquetas, un actualizador de datos, el cursor, las gráficas que tenemos, y estos vamos a poder modificar. Vamos a poder mostrar o quitar de lo que es el Trend Control Object. Bueno, les voy a mostrar prácticamente ya en el software Indusoft cómo se adquiere esto. Vamos a gráficos. De por sí ya abrimos el Indusoft Web Studio y se nos crea una pantalla, lo que es aquí. Ahora, lo que vamos a hacer es agregar un objeto de datos y en este caso una tendencia. Creamos y tenemos lo que es nuestro gráfico, nuestro Trend Control Object. Vamos a símbolos y aquí podemos ver, tenemos sliders. Vamos a asignarle algún slider acá. Listo. Aquí generamos el mínimo, el máximo y vamos a acceder a crearle con un nombre a este. Por ejemplo, pongámosle temperatura. Le damos enter. Dice que no existe si queremos crearlo, ¿no? Damos sí.
Elegimos el tipo que queremos. En este caso vamos a elegir un número, pongámoslo entero, y aceptamos. Podemos crear ese y vamos a crear otro de una vez. Con otro tag que vamos a llamarlo, por ejemplo, nivel. Damos enter. Creamos el nuevo tag de tipo entero también. Listo. Vamos a nuestro trend. Y aquí tenemos todas las opciones que nos permite ya ejecutar el trend control object. Este objeto, por ejemplo, vamos a puntos. Y aquí, por ejemplo, generamos el de temperatura. Tenemos tag. Y asignamos lo que es temperatura. Ponemos acá nivel. Damos doble clic. Tenemos el tag de nivel. Ya, aquí lo que podemos hacer es agregar el estilo de lo que es la gráfica. Vamos a ver el normal o fuera de límites, que luego les indicaré para qué funciona. Expansión, si queremos una onda triangular o cuadrada. Marcador de qué tipo que queremos que sea la gráfica, con puntos, con cuadros, triángulos, etc. El tipo, si queremos una línea continua, entrecortada. Y el grosor de la línea, pongamos una línea gruesa. El color azul. En el relleno, bueno, aquí en el relleno lo que podemos hacer es a la gráfica que tenemos ponerle un patrón personalizado que nosotros crearemos afuera en la carpeta donde guardamos nuestro ejercicio. En este caso, eh, agregamos ahí una imagen mapa de bits y aquí podemos prácticamente cargarla luego, o solo un color sólido, y la gráfica se nos llenará prácticamente de el color o el patrón que hayamos elegido. En este caso vamos a dejarlo solo como líneas. Misma temperatura. Vamos a elegir sus opciones. Pongámosle roja. Y tenemos ahí. Como ven, se mostrará acá atrás la gráfica de temperatura y la gráfica de nivel en los colores que nosotros pusimos en este caso. Para los ejes, nosotros aquí podemos ajustar. Para el eje X lo que es la fecha, hora, si queremos así con todo fecha y hora, o solo numérico, etcétera. Como ven aquí, el periodo, si queremos de 0 a 100, o queremos ya con la fecha, la duración aquí, de aquí hasta el punto final. Las divisiones en las cuadrículas en cuanto queremos, y lo mismo en lo que se refiere al eje Y. Vamos a tener lo mismo las divisiones del color que queremos de cada una de las divisiones del eje X, del eje Y. La barra de herramientas. Como les digo, aquí tenemos todo lo que es la barra de herramientas. Nosotros podemos habilitar o deshabilitar cada uno de los botones. Por ejemplo, aquí se fue el del SPC, de los estadísticos que nosotros tenemos. Al agregarlo volverá acá a la pantalla. Aquí en el origen de datos es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una base de datos creada. Vamos a elegir la base de datos
y vamos a poder mostrar lo que es la base de datos dentro del histórico. En leyenda lo único que vamos a habilitar o deshabilitar es toda la parte de aquí abajo. Si queremos obtener de diferente manera cada uno de estos botones, podemos eliminarlos tranquilamente. Podemos eliminar más una de las medidas o bueno de las gráficas que vamos a mostrar tranquilamente con esto. Podemos tener escala mínima, escala máxima. El promedio se va a mostrar aquí. Nosotros vamos a poder ver lo que es el promedio. Por ejemplo, esta actualización. Vemos cómo cambia. Si subimos antes de la etiqueta, podemos aplicarla y será la actualización acá antes de la etiqueta. Y en la parte de lo que es avanzado, tenemos la actualización de segundos, el trigger, lo que vamos a cargar, guardar, de los archivos que vamos, ya les voy a explicar también, porque en esto lo que estamos haciendo es solo mostrar unas gráficas, pero solo se están mostrando como nosotros al momento que damos play. No se están guardando ni se están creando desde una base de datos, que eso también se puede hacer. Vamos a guardar esto, vamos a guardarlo en el escritorio. Bueno, aquí como podemos ver, ya nos está mostrando el valor en cada uno de los sliders. Si subimos el valor, en este caso la temperatura, cambia el valor de temperatura. Si subimos el valor de lo que es el nivel, también cambia el valor del nivel. Podemos tener un cursor para ver, por ejemplo, cuándo empieza cada gráfica, la autoescala de cada uno. También podemos poner en múltiples selecciones y hace que la gráfica esté en un solo valor desde el principio, o sea, se ajusta a un solo valor. Con este podemos comparar cada uno, o sea, cuando están las dos gráficas juntas. También vamos a ver un poco esto más adelante. Una utilidad de esto. Por ejemplo, podemos quitar una de las gráficas y para agregar podemos agregarla de nuevo. Como les digo, aquí tenemos el modo SPC. Podemos mostrar todos, elegimos todos y aceptamos. ¿Qué nos da con esto? Nos da los valores máximo y mínimo y un valor medio. De esta forma también podemos, si tenemos como líneas, podemos elegir la opción sombra, aceptamos y aquí tenemos los valores máximos, los valores mínimos, una gráfica pero de la manera pintada,
tenemos con línea punteada lo que es el valor medio de cada una de las gráficas. También podemos imprimir. Aquí tenemos los valores de cada uno. Podemos cambiar desde aquí lo que es también el color de las gráficas. Por ejemplo, ¿qué más? Si vamos de acá a puntos, pues lo que podemos hacer aquí es generar un tag. Y además podemos ponerle al de la temperatura. Por ejemplo, límites, creamos un tag previamente. Un límite superior de, no sé, pongámosle de 70. Aquí en lo que es estilo, como les decía, tenemos esto, es para el límite. Aquí elegimos lo que queremos, por ejemplo, esto. Elegimos un color, por ejemplo, amarillo. Y de una vez démosle esto, color sólido, un celeste. Entonces, como vemos, cuidado. Por ejemplo, aquí sacamos lo que es un slider cualquiera. Este le vamos a asociar a lo que es nuestro slider que creamos del offset. Vamos a ejecutar. Y por ejemplo, lo que hacemos es más o menos cambiar este 19. Cambiaríamos, por decirlo así, 19. Bien. Para por ejemplo, subimos a 52. Esperamos a que le haga siguiente gráfica. Que pase, por ejemplo. Y le damos un impulso a 52 también. Por ejemplo, queremos ver cuando las dos gráficas se cruzan en este caso. Por ejemplo, hacemos multiselección y volvemos con el offset que creamos. Más o menos por ahí vemos cuando las dos gráficas inician.
podemos ver este tipo de diferencias. Con lo que podemos hacer esto es, digamos, desde acá insertamos una nueva tendencia, ¿no? Pues aquí lo que va es el nombre de la tendencia que vamos a crear. En este caso hay dos formatos, propietario y base de datos. En propietario es lo que nosotros vamos a hacer aquí, los tags. Vamos a organizar aquí cada uno de los tags que vamos a crear. Y en base de datos, ya cuando nosotros vamos a escoger una base de datos de donde vamos a jalar cada uno de los tags, ¿no? En este caso, guardar en trigger es cuando se asocia a esta variable, que es la que nosotros teníamos acá en opciones avanzadas cuando programábamos esto. Entonces, en este caso es un tag al que se va a asociar esto. Nos dice que se va a seguir guardando cada uno de los datos actualizados sobre este tag. Y acá, si habilitamos esta casilla guardar en el tag cambiante, lo que vamos a hacer es que cada que cambie la variable de un tag que ya está predefinido, se va a seguir guardando el valor nuevamente de este. Aquí tenemos configurados avanzados ya en las tendencias: inicio, nombre, eliminar, existente, el valor del tag. Entonces, por ejemplo, aquí es fácil. Asignamos cada uno de los tags que vamos a coger. Y tenemos como la nueva hoja de datos en este caso. Y tener ya creado lo que es nuestro trend 1, ya nosotros lo único que podemos hacer en este caso es continuar corriendo lo que es nuestro programa. Y ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, ver en la carpeta donde nosotros tenemos proyecto tendencias. Ingresamos, y por ejemplo aquí tenemos lo que es nuestro trend que creamos. Y en los históricos, este archivo se copia de la carpeta origen en Lusoft. En la carpeta bin tenemos nuestro archivo HTC, que es el histórico, HTS, perdón. Y este es el que se nos crea de nuestras variables que tenemos acá. Al hacer esto, ya podemos ver el archivo de históricos que se nos ha generado con lo que nosotros estamos prácticamente corriendo el programa. Tenemos una hoja de históricos con lo que podemos ya nosotros tener un historial de los datos. Podemos asignar, si tenemos por ejemplo un archivo de texto creado aparte, como por ejemplo un CSV que nosotros hayamos hecho, y al tener un CSV, que es en este caso una tabla de datos de Excel, podemos tranquilamente asociar a lo que es cada uno de estos datos. Asociamos en cada uno de los tags
Y eso lo que nos permite mediante el trend que nosotros estamos creando acá es generar unos históricos, los que se van a ir guardando ya en la tabla de datos de Excel. Y eso sí va a ser en tiempo real. Bueno, es la explicación básica que podemos darle de cómo utilizar tendencias dentro de cada uno de estos. Por ejemplo, en las recetas, nosotros creamos una base de datos. Y esa base de datos es la que nosotros podemos también traer acá, creándole ya la base de datos. Como sabemos, para las tendencias guardamos con la extensión CSV, que es una extensión de Excel. Y esa es la que nosotros traeríamos prácticamente acá. Por ejemplo, hacemos uno nuevo, creamos desde un archivo de texto y configuramos el origen de datos. En este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos la base de datos que es del CSV, abriríamos y se quedaría prácticamente creado lo que es el CSV aquí. Nosotros podríamos jalar cada uno de los datos y crear ya lo que es una tendencia en tiempo real y con datos históricos grabados. Bueno, es la explicación sobre Indosoft. Bueno, ahora lo que les vamos a presentar es un video de cómo crear tendencias en el software WinCC Decimatic. Bueno, lo que hacemos en este caso es abrir WinCC y creamos un proyecto vacío. En este caso WinCC Flexible Runtime. Cuando hemos creado, nos aparece una nueva ventana a la que podemos cambiar el nombre. Al dar clic, Enter, ahora lo que tenemos es cambiado el nombre de tendencias. Asimismo, cuando damos clic en la pantalla que estamos utilizando, podemos cambiar su apariencia. Por ejemplo, dándole otro color. Listo. Para esto, vamos a utilizar en objetos ampliados lo que es la visualización de curvas. Listo. Para que no se vean los objetos así uno encima de otro, hacemos más grande nuestro gráfico de visualización. Tenemos un deslizador también que nos va a servir para mover lo que es nuestra variable a controlar. Y bueno, ya cuando tenemos nuestros objetos en pantalla, damos clic en cualquier objeto que nosotros creemos y vamos a tener sus propiedades. En este caso, por ejemplo, para la pantalla, para el objeto de visualización de curvas, tenemos en general la configuración. Si nosotros queremos el tipo de letra, el tamaño de la letra, el estilo de los botones los que vamos a utilizar. Si vamos a hacer con el teclado, mostramos la tabla de valores, las reglas, las cuadrículas. En propiedades, aquí tenemos algunas herramientas
que nos van a ser útiles. Por ejemplo, en apariencia. Si vamos a apariencia y obtenemos, por ejemplo, el color de fondo de nuestra visualización de curvas, el color de la regla es la del medio, el color de la escala. Representación. Podemos ver aquí también lo que son los valores del tamaño de nuestro objeto. En el eje X, lo que vamos a ver es la orientación del texto. Lo que vamos a ver también es qué queremos que nos aparezca en la parte del eje X. Si la hora, valores, una variable, una constante. En este caso vamos a poner la hora. Y la orientación del texto que se encuentre de derecha a izquierda. En este apartado del eje de valores de izquierdo, lo que vamos a tener es si queremos que la gráfica de aquí, de la izquierda, tenga cada uno de estos valores, si se muestra la escala o no se muestra la escala, por ejemplo, si mostramos la etiqueta o no la mostramos. Si tenemos el inicio del eje, por ejemplo, en 0.5, de 5 en 5, o ponemos desde 0. Lo mismo, el eje de valores derecho, vamos a tener las mismas opciones que en el eje izquierdo. Y en lo que se refiere al eje, vamos a tener en el eje X, en el eje Y izquierdo y en el eje Y derecho. Aquí en etiquetas de escala seleccionamos para ver si vamos a poner un incremento de 5, por ejemplo, o un incremento de 10. En este caso, para nosotros visualizar mejor, vamos a poner un incremento de 5. Con parpadeo. Vamos a ver si la curva va a parpadear mientras sigue apareciendo. Lo mismo la tabla. Vamos a ver nuestra tabla que tenemos aquí abajo. Y la curva, que es lo que en este caso a nosotros es lo que más nos interesa. Tenemos aquí una curva donde tenemos indefinido en este caso
aquí, cuando tenemos como indefinido, por lo cual vamos a nuevo, damos clic y aquí es donde creamos una nueva variable. En este caso nosotros vamos a darle el nombre de nivel, el nombre a visualizar, vamos a ponerle nivel mismo. En este caso va a ser una variable interna porque solo vamos a utilizarlo en el programa. Si quisiéramos utilizarlo ya desde otro lado, por ejemplo un PLC, ya sería una variable directa. En este caso será entero. En propiedades. Entonces, el direccionamiento, los límites, como vamos a utilizar con un slider, vamos a ponerlo como una constante. El valor, por ejemplo, de 70 superior, el mínimo de 15. Y vamos a poner una escala lineal, configuración básica, ningún comentario, multiplexado, registros, límites de archivo. Son cosas que no vamos a tocar. Damos clic, aceptar, y ahora sí nuestra variable está definida, por lo cual nos permite obtenerla. Animaciones son en este caso cosas que ya solo si queremos dar animación a cada uno de las propiedades del objeto visualización de curvas. En este caso, por ejemplo, si vamos a darle al nivel, ya es asociada con la variable que estamos obteniendo. Vamos a cambiarle de título, en este caso tenemos nivel. No hay ningún fondo. En la apariencia lo que podemos cambiar es el color. Prácticamente listo. La misma representación, el texto, como queremos los bordes, las sombras, si queremos más grandes los bordes de nuestro slider. Tampoco vamos a darle ningún parpadeo. Todo esto quedaría igual. Lo mismo. Si vamos a asociar a una variable. Para lo que nos interesa, que es la asociación de la variable nivel a nuestro slider, con el que lo vamos a controlar desde aquí. Como vemos, nuestro slider tiene de 0 a 100, por eso nosotros también obtenemos el valor de 0 a 100. No tocamos ninguno de estos. Y aquí el proceso es el proceso al que vamos a asociar. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos lo que era nivel, que está definido. Y ahora sí está asociado la variable nivel a lo que es nuestro slider. Y aquí vamos a poder visualizar. En variables, lo que vamos a ver es solo las propiedades.
de lo que es nuestra variable nivel. Por ejemplo, lo que nosotros configuramos anteriormente, los límites, se puede tener aquí también. Al hacer ya esto, nosotros nos podemos fijar iniciando runtime con el simulador. Y esperamos un poco hasta que cargue todo el programa. Cuando ya está el programa corriendo, vamos a ver que nos está dando una gráfica pequeña, pero en cero. En este caso, si subimos un poco, nos da una gráfica amarilla. ¿Por qué nos da esta gráfica? Porque es donde nosotros todavía no estamos definiendo prácticamente ningún valor, puesto que bajo de 15 nosotros nos daba como un valor no válido porque el límite inferior era 15. Seguimos subiendo y acá tampoco nos muestra nada, un valor de 0, hasta que la gráfica de la izquierda sobrepase la regla a la gráfica derecha. Vamos a verlo. Cuando ha sobrepasado, nos da el valor de 15, como podemos observar aquí. En este caso que va a sobrepasar nuevamente, nos va a dar otro valor. Como ven, otra vez baja y en este nos va a dar otro valor. Si pasamos, por ejemplo, hasta aquí, que era nuestro rango en 70, el slider no nos deja subir, en este caso más, porque ya está predefinido como límite superior. Como antes no nos dejaba bajar lo que es 15, que es el valor superior. Y esta es una de las formas en las que nosotros podemos hacer un PLC, nuestra tendencia. Vamos a crear una variable. En este caso, por ejemplo, iniciamos otra que es definido, creamos de nuevo y aquí lo que era variable interna para utilizar en nuestro simulador, nosotros lo que vamos a hacer es poner en nuevo y tenemos una conexión 2. En este caso, por ejemplo, ya tenemos asociado lo que es un PLC LS7300. Y ahora sí es un modo de adquisición uso cíclico. Y esto es lo que nosotros vamos a poder asociar acá. Pero para esto nosotros obviamente vamos a necesitar la conexión de lo que es nuestro computador con el PLC. Y bueno, básicamente esto es un tutorial de lo que se puede crear en WinCC respecto a lo que se refiere a tendencias. Muchas gracias.